Muy buenos días, arranca en este punto en Negocios Televisión Business Connection, un día marcado en el calendario de rojo, un día en el que vamos a oír hablar al jefe de la Fed, a Jerome Powell, tras esa reunión de 2 días del Fondo del Mercado Comité Abierto de la Reserva Federal, tras el primer encuentro del año. Una cita que llega cargada de tensión en medio de la revolución que causaban las actas de la Reserva Federal del pasado mes de diciembre, en medio de ese tensionamiento que elevaba las perspectivas de que el endurecimiento y la velocidad en el incremento de los tipos de interés podría ser más acelerado de lo que se esperaba, y también que la reducción del balance podría llegar antes de lo esperado. Las claves llegarán a las 8 de la tarde con un comunicado de la Reserva Federal que explicará y esbozará a las 8:30 Jerome Powell. Una noticia de la que le daremos cuenta aquí en Negocios Televisión con un especial que dirigirá José Antonio Bittner. Bueno, es a las 8 de la tarde, tenemos ese especial aquí en Negocios Televisión con la mirada puesta en Jerome Powell. Las dudas del mercado, lo que se especula, si habrá 3-4 subidas de tipos de interés este año, si la reducción del balance, tal y como dice Goldman Sachs, se acelerará y comenzará en el mes de mayo, antes del verano, y cuál sea ese endurecimiento del discurso en torno a la inflación. Tanto Jerome Powell, que trata de refrendar su mandato al frente de la Fed, como Leiner Brainard han señalado que la inflación será la clave en este segundo mandato de Powell al frente de la Fed, y veremos a ver cómo se dirige la política monetaria en este contexto. Esta es la principal clave del día, una cita con Jerome Powell que es a las 8 de la tarde y que está señalada en el calendario ya desde hace tiempo, y que no por ello despierta menos expectación. En cuanto a qué más asuntos y claves del día nos hace mirar a esa inflación, a esos precios. Estamos hablando del 7% de la inflación en Estados Unidos, del 5% en la eurozona, 5-7% en España, ya a modo más doméstico. Y en ese contexto parecen avivarse los temores de que podría agravarse la cadena de suministro y haber más disrupciones en la cadena, y la mirada puesta en cómo puedan aumentar los precios. ¿Por qué? Los inventarios de chips se han desplomado hasta una media de 5 días en el suministro. El Departamento del Comercio en Estados Unidos ha advertido, ha hecho ese llamamiento de que las compañías, en una encuesta realizada por el departamento, unas 150 empresas en todo el mundo, el inventario medio de chips de los fabricantes ha caído de 40 días de suministro en 2019 a unos 5 días a finales del año. Esos microchips, que son los que han puesto la cadena de suministro bajo presión y que afecta a multitud de sectores, desde el automovilístico hasta el ocio, todo el mercado está lleno de esos semiconductores que presionan en la producción y que ralentizan las entregas. La propia secretaria del Comercio, Gina Raimondo, ha advertido que las empresas siguen siendo vulnerables a la debilidad de la cadena del suministro, y añade que incluso algunas podrían verse obligadas a cerrar temporalmente y a despedir trabajadores en caso de que se produzcan incluso pequeñas interrupciones. Unas interrupciones que sin lugar a dudas presionarán aún más esos precios, que son la clave, la lucha y el tema principal que va a combatir la Reserva Federal. Como decíamos, a las 8 de la tarde, aquí en Negocios Televisión, habrá un especial para analizar las claves y el mensaje que decide la Reserva Federal de Jerome Powell con José Antonio Bittner. Bueno, no íbamos a ver esa promo, pero vamos a cambiar y vamos a continuar con otra de las claves del día. También estaba advertida, era el día en el que el Fondo Monetario Internacional, en la jornada de ayer, iba a presentar sus previsiones económicas, y lo que hacía era una rebaja de su pronóstico del crecimiento global para 2022 al 4,4%, es un 0,5% menos. Los motivos de esa rebaja los justifica el organismo internacional por esa lucha para frenar la expansión del coronavirus, también por esa persistente inflación que en algunas economías avanzadas como Estados Unidos, apuntaba el FMI, obligará a acometer este mismo año un endurecimiento de las condiciones financieras que pueden hacer peligrar, dicen, la recuperación de otros países, con la mirada puesta en los emergentes. Vamos a escuchar a Gita Gopinath.
Me temo que no podemos escucharlo, pero vamos a seguir hablando de lo que eran... ¿Sí? ¿Podemos escucharlo? Venga, vamos a escuchar a Gopinath. Project global growth this year at 4.4%, which is 0.5 percentage point lower than previously forecast, mainly because of downgrades for the United States and China. Now, in the case of the United States, this reflects lower prospects of legislating the Build Back Better fiscal package, an earlier withdrawal of extraordinary monetary accommodation, and continued supply disruptions. China's downgrade reflects continued retrenchment of the real estate sector and a weaker than expected recovery in private consumption. We expect global growth to slow to 3.8% in 2023. Era la mirada puesta sobre el comportamiento de la economía global, sobre esas tensiones que además apuntan efectivamente a cómo la inflación va a verse presionada una vez más por esos problemas de suministro que asegura el Fondo Monetario Internacional van a persistir y que contribuyen a alimentar esos precios que preocupan al mercado internacional, lo que se suma, dice, a las presiones de la demanda y de los precios de alimentos y de la energía, que ante una deuda récord, apunta, restringe la capacidad de muchos países para hacer frente a nuevas perturbaciones. Si hablamos de tensiones, inevitablemente nos tenemos que ir al otro gran asunto del día, que pasa por el conflicto en Ucrania. Dice Biden, asegura que no habrá sorpresas en las respuestas a las exigencias de Rusia, en esas peticiones de que no se convierta en Ucrania en un aliado y en la actitud que tienen que mantener los socios occidentales de la OTAN. Pero Biden se ha mostrado cauteloso y asegura que todo dependerá de lo que haga Putin, pero que en principio no se quiere una incursión militar porque podría desencadenar con los efectivos que están puestos sobre la mesa, y eso que Estados Unidos solo tiene preparados no en terreno ucraniano, 8.500 soldados en estado de alerta frente a los 100.000 rusos que están atrincherados ya en la frontera entre Ucrania y Crimea. Vamos a escuchar a Joe Biden. What would lead to that is what's going to happen, what Putin does or doesn't do. And I may be moving some of those troops in the nearer term just because it takes time. We have no intention of putting American forces or NATO forces in Ukraine. But as I said, there are going to be serious economic consequences if he moves. If he were to go in and invade, as he could, the entire country, or a lot less than that as well, for Russia, not only in terms of economic consequences and political consequences, but it will be enormous consequences worldwide. This would be the largest, if he were to move in with all those forces, it would be the largest invasion since World War II. It would change the world. It would lead to La tensión en Ucrania crece mientras Estados Unidos ya también está trabajando para ayudar a sus socios europeos a que no falte el suministro eléctrico, el suministro energético. Recordemos que Europa es muy dependiente de ese gas ruso y se teme, ya más allá del encarecimiento de la energía, la falta de ese gas para producir esa electricidad. Ucrania sigue siendo una de las claves del día, pero también tenemos que mirar en esta radiografía de la jornada a lo que es el mercado de las criptodivisas. Estamos viendo cómo tras el desplome que acumulan en las últimas jornadas se revaloriza el Bitcoin por encima del 5%, 37.859 dólares, aunque acumula un retroceso del 9% en la semana, solo en la semana, mientras que también en Ethereum se ve una revalorización que sube un 4% hasta 2.489 dólares. Con todo, la presión sobre el mercado de las criptomonedas está siendo disparado, y eso ha hecho que el Fondo Monetario Internacional haga y lance una advertencia sobre El Salvador. Recordemos, el primer país que admitió como moneda de curso legal el Bitcoin. Pues bien, ahora el organismo internacional urge a El Salvador a abandonar el Bitcoin como moneda de curso legal. Señala que en medio de esta crisis de los precios de las criptomonedas es una situación que vuelve más delicada la situación del país sudamericano. Recuerda que además El Salvador solicita más de 1.000 millones de dólares de financiación al FMI y muestra su preocupación por esta solicitud en medio de la debacle de las criptomonedas. Estas son la radiografía de las claves de una jornada de miércoles en el que, sin lugar a dudas, la cita del día
está con Jerome Powell esta tarde con la Reserva Federal. Comunicado a las 8, 8:30 habla Powell y desde las 8 aquí en Negocios Televisión especial con José Antonio Binder.